personas que nos conecten en el vivo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición del Día Naranja. A nombre de CECIF y de Ceredime, les damos la más cordial bienvenida a esta nueva charla con nuestro amigo César Díaz. César Díaz, que es capacitador e investigador especialista en temas de perspectiva de género. Y vaya, el tema no es un tema que sea de moda, ¿no? Es un tema que si bien la pandemia nos ha dado una calma a toda esta situación que se venía generando en febrero, marzo del 2020, le dio como un stop inesperado la pandemia. Sin embargo, también la pandemia ha evidenciado otras cosas que tienen mucho que ver con estos temas, ¿no? Y bueno, el tema de hoy, pues vamos a platicar a partir de las diferencias que hay en hablar de sexo y de género, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias, César, por la oportunidad de compartir este espacio con ustedes. Gracias a CECIP también por la invitación y bueno, pues adelante, César. Muchísimas gracias, muchas gracias, Orne. Pues aquí estamos nuevamente, ¿no? Ya sabemos que todos los 25 de cada mes se conmemora la fecha del Día Naranja. Y cada mes estamos teniendo temas diferentes que obviamente coadyuvan y aportan el conocimiento a personas que les interesan estos temas, sobre todo la erradicación de la violencia, pues ahora sí que hacia la mujer y también hacia el hombre, porque al final creo que son temas que terminan salpicándonos. Y pues bueno, aquí estamos a la orden. Muchísimas por estar con, muchísimas gracias por compartir, es todo un placer, un gusto. Y pues bueno, aquí estamos. Pues muy bien, César. Muchas gracias y pues vamos a empezar. ¿Por qué no nos empiezas a platicar un poquito, a contextualizar en temas de conceptos, vaya, a aclarar como un poquito estas ideas que a veces confundimos entre lo que puede ser sexo y lo que tiene que ver con género? Sí, claro. Pues mira, ahí sí ha habido una confusión bastante grande entre lo que es el sexo y lo que es el género. Se empieza a confundir, pues, por la introducción de género en los años 60, ¿verdad? Pero vamos a desmenuzarla un poquito para que podamos. El sexo se refiere solamente a los temas biológicos de cada una de las personas, ¿sí? Es decir, todo lo que conlleva el sistema endocrino con el sistema biológico, con las características biológicas, y es sencillo, se definen por dos cosas bastante sencillas. Es sexo para hombre, pues es hombre, y para mujer, pues es así tal cual. Esos son los dos sexos que son identificados por la ciencia, por la medicina, ¿ok? Simplemente por la medicina, solo hay sexo hombre y sexo mujer, ¿ok? Y si lo contextualizamos en un tema como del reino animal, estaríamos hablando de macho y hembra, así de sencillo. Te digo, tiene que ver obviamente con las características físicas que tenemos. Ok, oye, y entonces estos formatos en los que usualmente te dicen sexo, hombre o mujer, ¿está equivocado entonces el concepto? Claro, está equivocado porque, mira, para empezar,
cuando ponen, es que luego estos formatos están mal realizados, ¿no? Ponen el tema sexo y ponen masculino o femenino, ¿no? Es correcto. O ponen luego género, y luego te ponen género y ponen hombre o mujer. Exacto. Entonces, estamos hablando de que el sexo es definido por los órganos sexuales y el sistema endocrino y las características físicas que tienen todas las personas, pero no son externas. Muchas veces pensamos que, bueno, tiene pene, es hombre, ¿no? Tiene vagina, es mujer. Hay bastantes sexos dentro de esta parte. La intersexualidad es una, bueno, también tengo que definirla. La intersexualidad es una variación orgánica que se presenta en los individuos, que hay una discrepancia cromosómica de su formación. Generalmente sucede cuando está el periodo el periodo embrionario, ¿sí? Y de desarrollo. Esos periodos donde se presentan este tipo de discrepancias. Y pues bueno, esto quiere decir que no solo hay dos, o sea, hay una cantidad enorme de intersexos. El más conocido, o sea, si una persona tiene una discrepancia cromosómica dentro de su formación embrionaria, y los médicos se dan cuenta, no pueden definirlo médicamente como un tercer sexo o algo así por el estilo. Simplemente lo definen como una malformación genética. Punto. ¿Sí? Pero eso quiere decir, para el concepto de sexo, ya es acuñado dentro de la sociedad, donde ya empiezan a entrar estas personas, ¿no? Que tienen estas discrepancias. El más conocido es el XY, que es cuando regularmente presentan los dos órganos, regularmente a la vista, no siempre, pero hay veces que los problemas también, como son internos dentro de la cuestión cromosómica, dentro del desarrollo embrionario, no siempre son visibles. Lo que sucede es que probablemente por dentro pueden tener matriz y por fuera pueden tener pene. Entonces, hay una cantidad también indefinida de intersexos. Okay. Y esto, bueno, pues... Perdón. No. Y esto sucede, o sea, no es algo nuevo, vaya. Esto es algo que vaya, si llevamos millones de años ocupando la Tierra los seres humanos, no podemos pensar que esto es algo que empezó a suceder ayer. No, claro. De hecho, pues todo el tiempo se vienen dando estas variaciones o estas discrepancias cromosómicas. Fíjate que hay bastantes culturas prehispánicas precisamente que tocan estos temas, que respetan la diversidad intersexual. Y bueno, en esos entonces no estaba acuñado el concepto de género, pero tenían obviamente sus formas de identificar a las personas con respecto al gusto de cómo se desenvolvía en cuestión del... Entonces, obviamente, por lo menos aquí en América, hay más, en Estados Unidos y la zona norte, hay más de 1,300 tribus que tenían prácticas, pues, lo que ahora se pudiera llamar homosexuales, y que también tenían, pues, discrepancias, y muchos de ellos aceptaban a esta persona como una bendición. ¿Por qué? Porque ellos decían que era una suerte poder tener a un ser humano, a una persona, que pudiera tener las dos almas. De hecho, se les llamaba, no recuerdo ahorita el nombre de cómo se les llamaba el nombre como tal, pero se les denominaban personas de dos almas, o sea, que podían entender tanto el lado femenino como el lado masculino, y podían ser hombres o mujeres,
o tener esta discrepancia de XX, en donde podían ser con los dos sexuales. Entonces, eso es en la zona norte. Aquí en la zona de México, pues bastantes culturas. Hay una en particular que no era tan abierta con estos temas, que son los aztecas. Y pues te puedo decir que ellos eran igual de homofóbicos que los españoles, ¿no? De hecho, cuando llegan los españoles aquí a México a hacer la conquista, se horrorizaban de todo, ¿no? Decían que que estas culturas eran sodomistas y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, su intención fue crear un concepto malo acerca de esas prácticas. Castigaban. Pero los aztecas, curiosamente, también eran muy homofóbicos y castigaban la homosexualidad a las personas, hombres gays, castigaban con un empalamiento, ¿no? Les clavaban pues un palo desde el ano hasta la garganta, y a las lesbianas las mataban a garrotazos, ¿no? Pero hay muchísimas otras culturas que respetaban, que aplaudían y que estas personas tenían un lugar especial dentro de la sociedad, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando de los otomís, de los yaquis, de los mayas y también por ahí en Perú, en particular, hay estudios de tribus. Había sacerdotes que llevaban a cabo rituales, pero con esta cuestión de transvesti. O sea, se transvestían y hacían este tipo de rituales. Entonces, esto tiene, como bien dices, años y años, y pues yo creo que se va significando y va a seguir creciendo. De hecho, a la fecha hay muchísimos estudios y muchísimas cosas que nos llevan a adaptarnos tanto la sociedad a estos cambios. Wow, fíjate que me parece súper interesante el pensar en la cosmovisión tan distinta a estas culturas, ¿no? Distinta entre ellas, la concepción de la persona, del ser humano, esta parte de verte no como una persona, sino como un alma, ¿no? Como ver más allá, trascender un poco de la persona físicamente hablando y irte a la concepción de las almas, del ser, del pensamiento, no sé si del sentir incluso, ¿no? Y me parece muy interesante esa parte. Y la otra es cómo, pues, evidentemente en nuestro territorio siempre he pensado que hemos sido marcados por toda la historia que hemos vivido, ¿no? Entonces, sin duda, la parte de la homofobia, ahora tú me confirmas el tema de no es algo nuevo, ¿no? Es algo que se quedó arraigado en algún momento a raíz de la historia que nosotros hemos vivido, ¿no? Como país, como territorio, toda la parte de Centroamérica incluso, ¿no? Y pensar también, Sí, claro. pues vaya, que es el momento de visibilizar estas cosas, ¿no? Y de hablar, de regresar tal vez a esa oportunidad de volvernos a mirar como almas, y no como personas físicas que habitamos este mundo, sino como un alma que puede trascender a otra cosa, ¿no? Claro, por supuesto. Sí, es muy importante porque hay teorías que ya se han estudiado acerca de este tema, que es la teoría queer. Y obviamente tiene que ver con esto, ¿no? Tiene que ver bastante con esta ideología. Y curiosamente, las culturas antiguas respetaban bastante estos cambios. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que no tienen el control sobre su nacimiento y ellos decían que era pues una bendición, era algo dado por los dioses, ¿no? Se les daba un lugar especial, se les daba a veces lugares de consejeros, ¿no? O de mediadores, porque eran excelentes mediadores, ¿no? Entonces, muchas veces, cuando la cultura de los españoles, ingleses, etcétera, etcétera, llegan acá a América,
pues empiezan a tirar todo eso, empiezan a desecharlo y a imponer sus creencias y sus costumbres sociales. Porque de hecho, por ahí, bueno, se me pasó, hablamos acerca del concepto de género, pero se me pasó definir el concepto de género. Y el concepto de género, pues obviamente tiene que ver con la formación sociocultural que se tiene. Y a grosso modo, la cuestión es que, y difiere muchas veces entre culturas, países y tiempos, porque es cambiante totalmente, totalmente cambiante. Conceptos distintos. Exacto. Así es, así es. Entonces, pues hablamos de que, por ejemplo, la cuestión del género, el concepto fue acuñado en los años 60 aproximadamente, y fue acuñado con un tema que tenía que ver con la intersexualidad, que tenía que ver con aquellas personas que no se identificaban como algo masculino o como algo femenino, ¿no? En ese momento se crea el concepto, y esto es a raíz de algunas investigaciones clínicas que llevaban a cabo. De hecho, hay una investigación famosísima, que es el caso de Joan, que es un pequeño, bueno, son dos gemelos en realidad, dos gemelos, en algún punto presentan a fallas, en su orina, su sistema renal, y llevan a hacer tratamiento. Entonces llega un momento en el que les tienen que hacer la circuncisión, y en ese entonces estaba apenas entrando a la moda la circuncisión por láser. Entonces, con este bisturí dañan el órgano sexual de los pequeños, los dos eran varones, eran varones. Entonces le destruyen su órgano genital, su pene, Wow. y pues es un caos, ¿no? Salen los doctores y le dicen a los padres, ¿saben qué? Pues hubo esta falla dentro del bisturí electrónico, perdón, bueno, sí, electrónico, y pues le dañamos su órgano. ¿Qué hacemos, no? Y le dieron la opción, pues había médicos, escuchó, un psicólogo, se llama Manny, habían escuchado a este psicólogo, que tenía la idea de que el género era una cuestión socioconstruida que se podía aprender desde la infancia. Entonces, lo que sucedió es que le dijeron, pues podemos quitarle el pene, hacerle una reconstrucción, o más bien darle a una vagina, y pues lo pueden educar como una mujer. Tomaron la decisión, se atrevieron a hacerlo, y pusieron a Joan, bueno, en este caso era Joan, pues sí, se llamaba Brenda, me parece, le pusieron el nombre de Brenda o algo así, me parece. Sí, Brenda. Le pusieron el nombre de Brenda y la educaron como mujer. La vestían de mujer, le dejaban su cabello largo, la incentivaban a hacer juegos de niñas, y su hermano pues tuvo un crecimiento totalmente pues normal, ¿no? Masculino. Se dieron cuenta que dentro de estas prácticas, Brenda tenía una actitud dominante sobre los grupos de las mujeres, tenía una actitud desafiante, y era muy, muy masculina muchas de las ocasiones, ¿no? Pero al final le gustaban pues las cosas, jugaba con muñecas, etcétera, etcétera. A los 9 años, el psicólogo determina que el para declarar que su experimento había sido un éxito. Entonces sacan estas publicaciones a la comunidad científica. Hubo muchas convenciones y conferencias acerca de esto, y
y pues lo dictaminaron un éxito a los 9 años. Pero viene de repente una cuestión bastante compleja cuando llega a la pubertad. A los 13 años empiezan problemas problemas en cuestión de relacionarse con otras personas. Empieza a tener problemas mentales en cuestión de que ya no se siente como si fuera mujer. Ya no le gustaba jugar con mujer, no le gustaba rodearse de mujeres. Entonces, bajo estas circunstancias empieza a empeorar, era muy rebelde, muy agresiva, y pues bueno, de repente pues, no se sentía que ella fuera mujer, ¿no? No se sentía que ella era mujer, y esta etapa de la rebeldía le pegó demasiado. Los padres consultan al psicólogo y el psicólogo les dice que solamente pues es una etapa, pero ellos La se dan cuenta que adolescencia. la etapa pues le duró pues muchísimo, ¿no? Exactamente, de los 14 a los 17 años fue un horror para ellos. Entonces, ¿qué sucede? Que a los 17 años, perdón, los padres ya no soportan la situación y le dicen la verdad. Wow. Entonces, pues obviamente también fue un golpe bastante duro para ella en ese entonces. Meses después, o más bien toma la decisión de hacerse una cirugía de reconstrucción de pene. Y toda la cuestión legal vuelve a ser hombre, ¿no? Entonces se casa, no puede tener hijos, pero se casa con una persona que ya tiene 3 hijos, es padrastro, pero al final siempre le quedaron secuelas acerca de la situación, ¿no? En ese entonces, en el año 2004, 2005 aproximadamente, no tiene mucho tiempo, o sea, dijeras, ay, fue el siglo pasado, no, no, ya fue en este siglo, 90s, en ¿sabes? donde, sí, sí, no, ya fue en este siglo, en el 2003, 2002, por ahí más o menos. Él ve un documental en donde declaran que la investigación había sido un éxito y él sabía que él era el experimento, ¿no? Entonces, pues él dice, eso no fue un éxito. Y sobre todo le pegó demasiado el saber que estaban dando esa investigación, ese experimento, como base para tratar a otros pequeños. Y él Wow. sabía que no era real esta cuestión, ¿no? Entonces, su hermano, me parece que muere, bueno, no, pues muere por una sobredosis, su hermano muere por una sobredosis, y bueno, posteriormente él se suicida. Entonces, es una cuestión bastante, bastante compleja. Se acuñó el término género para dar pues un cierto control, para generar o encasillar las cosas que tenían que estar en su lugar, pero esto dado precisamente por los experimentos. Necesitaban tener herramientas de control para decir, ok, un hombre debe de, o es lo que tiene que hacer, una mujer tiene que hacer esto, etcétera, etcétera. Entonces, ahí es en donde se empieza a acuñar el concepto de género. Y pues obviamente son cuestiones que son socialmente aceptadas. Ajá, o sea, el género es algo que tiene que ver con lo socialmente aceptado o instruido también sobre todo, ¿no? Porque es Sí, lo que la claro, o sea, sociedad porque no solo es cree que aceptado, debe de vaya, ser. es reproducido y repetido en el tiempo, ¿no? Claro, exactamente. Y pues hablamos, y bueno, para terminar, como que es género como concepto solamente, pues se define solamente, como habíamos dicho anteriormente, ¿no? Masculino y femenino. Y tiene que ver con la cuestión, la educación o la formación sociocultural que tenemos como personas. Ajá. Pero, pues obviamente, pues hay una infinidad de intergéneros, bastante, bastante, bastante. Es abrumador, abrumador. De hecho, estos no es que estén de moda,
son necesarios hablar estos temas, es necesario legislar sobre estos temas porque hay muchísimas lagunas ahí en estas cuestiones. Ujú. Claro, pienso en estas lagunas legales justo porque en este razonamiento moral o en este razonamiento de costumbre pues, en el que vivimos, vaya, no solo en México, sino en general en Latinoamérica, pues el hablar de estos temas no es algo normal, digamos, ¿no? O sea, por llamarlo de alguna forma, no es algo que Ujú. quepa en la cosmovisión o en la concepción moral que acostumbramos a mirar, por ejemplo, desde las religiones, ¿no? O sea, eh, sí, es como, pues creces en una familia, creces en un entorno cultural que te da una cosmovisión, ¿no? O sea, que te genera, o sea, eso es lo que ves y eso es lo que reproduces, ¿no? Y eso es lo que le enseñas a los que siguen, ¿no? Entonces, empezar a hablar Exacto. de que hay otras cosas y de que esto es diferente, o sea, a mí me genera mucho impacto y me hace pensar y reflexionar como en el otro siempre, ¿no? Pero entonces pienso en ese otro, ¿no? Pienso, hace poquito leí la historia de un amigo que conocí en la secundaria y que él narraba, ¿no? Toda su historia la narraba en torno a un Cristo, que no es cierto, a un niñito Dios, que él decía, que él lo tiene vestido con la bandera, la bandera gay, ¿no? Y entonces él decía, es que yo Ujú. guardo este mito, algo así como que, porque era, o sea, se lo regalaron sus papás y era como al que él le lloraba cuando él era muy joven y decía, o sea, necesito arreglar esto que está mal en mí, ¿no? Y entonces, para mí fue muy impactante el tema de pensar que pues este objeto que para nosotros es algo, pues no sé, o sea, en la religión es algo que no relacionarías con una intersexualidad jamás, ¿no? Entonces, pensar que para él eso era un Hijo, símbolo y se convirtió ahora en un símbolo para él, o sea, la verdad es que, pues es como darle la vuelta al paradigma, ¿no? Si para mí, como que estoy de este lado, digamos que en el lado neutral, es impactante, o sea, pienso en ese lado de las personas que han tenido que vivir bajo un concepto que no les corresponde, que no les checa con su identidad, con su ser, con su persona, ¿no? Y que pues todos los demás, pues pasamos a veces de largo esas situaciones, ¿no? Porque pues es como, pues no me pasa, no lo veo, ¿no? No sé si existe, pero empezar a hablar, por ejemplo, que estos temas lleguen hasta temas de legislación, o sea, me parece súper importante, ¿no? Lo que te preguntaba al inicio, el tema antes de que iniciáramos la plática, básicamente, ¿no? El tema de los entornos laborales, el tema de, o ujú. sea, que todos estos temas, o sea, hasta dónde impactan y hasta dónde alcanzan. O sea, me parece impresionante, la verdad. Sí, y fíjate que es un tema bastante complejo. Yo pudiera hablarte de que el género fue tomado o pudo haber sido tomado por parte del patriarcado o el machismo como forma de dominación, pero no, en realidad no, esto viene de milenios, la cuestión del machismo y el patriarcado viene de milenios. Y pues viene manejado obviamente, pues sí, por parte de la Biblia, en Corintios precisamente lo dice, ¿no? Dice, y lo comenté también la plática, hay una parte en donde y le dice a las mujeres, si usted guardar silencio, que si dudas ha de tener, debe preguntárselo al hombre, debe preguntar en casa a su hombre. Entonces, y por ejemplo, pues es que esta cuestión del género ya se forma una cuestión histórica y social, siendo producida y aprendida. Aquí en México anteriormente, y este ejemplo lo aprendí en un grupo de capacitación en el que estuve hace mucho, mucho tiempo, y yo dije, wow, qué bueno que ya no me tocó a mí, ¿no? Antes cuando se casaban las personas les leían la epístola de Melchor Ocampo. Ah, es Y correcto. esa epístola, híjole, es sumamente machista. O sea, de verdad, échenle una leidita y se van a dar cuenta que es, híjole, brutalmente Tremendo. esta.
y de algún modo, pues obviamente va formando a la gente, la va encasillando, le va diciendo qué hacer y qué no hacer. Que por aquí tengo, la voy a leer, es Sí, fíjate importante. que Muchos, y aquí es en donde pienso podemos en entender. esto y digo, o sea, pero además el hecho de que sea, o sea, de que en sus letras sea sea explícitamente machista, ¿no? Sea explícitamente discriminatoria y agresiva contra algún género, pero más allá que eso haya sido normalizado y que eso fuera aceptado como parte de un ritual que puede ser un parteaguas en la vida de cualquier persona, ¿no? Claro, claro, esta era una guía práctica de cómo ser mujer y una guía de cómo ser hombre y cuál era el lugar el que le correspondía a cada uno, pero obviamente bajo la visión desde el propio Estado. O sea, eso es algo bastante, híjole, fuertísimo, fuertísimo, porque es la visión que tenía el Estado de cómo debía de funcionar la sociedad mexicana en su núcleo, o sea, la familia. Este es tu instructivo que tienes que hacer, y eso conlleva a que ahora todavía muchísimos MPs, cuando llegan las mujeres a decir, oye, pues es que me golpeó mi marido, y a veces todavía les digan, pero pues, ¿qué hizo? Ya ve para qué no le prepara de comer, o para qué se viste así, etcétera, etcétera. Entonces, son cosas que han sido, por ejemplo, aquí la tengo, no es casualmente, de hecho estaba leyendo algunos temas, estaba preparando algún material, precisamente para una capacitación, y la tengo aquí, y dice, la mujer, no, vamos a empezar por el hombre. Vamos a ver, dice, el hombre cuyas dotes sexuales son principalmente el valor y la fuerza. Ahí está definiendo, ¿eh? O sea, ya está diciendo, son principalmente el valor y la fuerza. Está diciendo dotes sexuales, ¿sale? Debe dar y dará a la mujer protección, alimento, dirección, tratándola siempre como la parte más delicada, sensible y fina de sí mismo, y con la magnanimidad y benevolencia generosa que el fuerte debe al débil, especialmente cuando este débil se entrega a él. Sácatela, Wow. hermano. Es algo bastante durísimo. O sea, están al hombre literalmente en un altar. O sea, bueno, no literalmente, pero bueno, lo están poniendo en un altar, ¿no? Para empezar, que sus dotes son sexuales, ¿no? O sea, que él domina en la cuestión sexual, ¿no? Para empezar. Y es su valor y su fuerza la que lo caracteriza, ¿sale? O sea, están diciendo que los hombres no somos sensibles, que tenemos que ser, ¿no? Así como brutos y este tipo de cosas, ¿no? Y le responsabilidades, ¿no? Que dice, debe dar a la mujer acción, aliento, directo. O sea, yo digo, híjole, el hombre tiene que decirle a la mujer qué es lo que tiene que hacer, o le tenía que decir con este escrito a la mujer qué es lo que tenía que hacer. Él tenía que darle la dirección, porque me imagino que en esas mujeres inteligentes, entonces los hombres tenían que decir qué hacer, ¿no? Pues obviamente no era así el tema, ¿no? Entonces, y también remata diciendo, pues, tratándola siempre como la parte más delicada y sensible y fina de sí mismo. ¿Por qué? Porque entonces a ella la está viendo como una persona débil, delicada, ¿no? Y también dice que es con la magnanimidad. ¿Qué personas se pudieran sentir como magnánimos? O sea, ¿qué gente o a quién le atribuirías ese tipo de cuestión de magnanimidad? Alguien que es superior o que está en una posición superior y que puede ser magnánimo con alguien, ¿estás de acuerdo? O sea, lo está poniendo por alto, ¿no? Y después dice, y con la benevolencia, yo para mí, al único que pudiera concebir en estos momentos como benévolo, pues es en otro contexto, ¿no? Que el que perdona los pecados o el que perdona cosas, etcétera, ¿no? Y pues le está diciendo, ¿no? Con la
generosa que el fuerte. Claro, Esencialmente cuando este débil se entrega a él. Súper cañón porque está diciendo que el débil está poniéndose en las manos de él para que él lo proteja, porque ella no tiene la totalmente capacidad sumisión. de saber su rumbo y etcétera. Y claro, Pero exacto. pienso Esa es también la parte o del sea, hombre. claro, pero o sea, pienso en la carga que esa responsabilidad, o sea, pues sí, le daba como a los hombres, ¿no? O sea, pienso, por ejemplo, yo pienso en este rol masculino de tener que ser fuerte todo el tiempo, de yo no siento, o sea, yo tengo que, y todo tiene que ser golpear y etcétera, ¿no? O sea, yo no puedo estar triste, yo si acaso me enojo, ¿no? Porque estar enojado es ser fuerte, ¿no? No sé, pienso como este rol que debe jugar también el hombre bajo esos lineamientos, ¿no? O sea, digo, evidentemente el papel de la sumisión de la mujer, pues es algo que es inaceptable, vaya, ¿no? O sea, es totalmente inaceptable, dado que las competencias, las capacidades, el poder incluso de la sensibilidad, etcétera, puede estar en ambos lados, ¿no? Pero esta determinación de a ti te toca esto y a ti te toca el otro, me parece como muy tajante para ambos lados, ¿no? Sí. De hecho, acabas de tocar un punto bastante, bastante bonito. O sea, muchas veces pensamos que este tipo de actividades perjudican solamente a la mujer. Y no. En definitiva, perjudican al hombre y a la mujer por igual. No más, no menos. Yo sé, yo sé que sí hay más muertes por parte de las mujeres, yo lo sé, pero del otro lado hay más suicidios por parte de los hombres, ¿no? Claro, el Entonces, impacto es eso que estás distinto, mencionando ¿no? es sumamente claro, sí, claro, porque el hombre precisamente empieza a cargar desde pequeño empieza a responsabilidad muy fuerte, sobre todo los hermanos mayores si eran varones. Empiezan las responsabilidades tan grandes y se les empieza a enseñar a educar para minimizar sus emociones, ocultarlas y no expresarlas. Y esto es bastante fuerte porque posteriormente, obviamente, se expresan, la psicología lo dice, Freud lo dice, todo aquello que no externas, todas aquellas emociones que no trabajas, posteriormente salen en formas de monstruo, ¿no? Pues sí, salen de manera más dura. Entonces, yo te voy a poner un ejemplo. Muchas veces cuando un padre sale a trabajar, voltea con su hijo mayor, varón, o volteaba, ya, yo creo que están empezando a cambiar un poco las cosas, pero de repente voltea con ese pequeño y se le queda viendo y le dice, mientras yo no estoy, tú eres el hombre de la casa y tú tienes que cuidar a tu mamá y a tus hermanitos. Entonces, para empezar, esa es una losa bastante fuerte en la espalda a los pequeños. Imagínate nada más que en ese momento él se va, el papá se va, o sea, a mitad de noche o a mitad de día, se prende la casa, se incendia la casa, por algo que es fortuito, ¿estás de acuerdo? Algo que es fortuito. Se incendia la casa, y se muere alguno de sus hermanos o su mamá. ¿Qué es lo que el niño estará pensando decirle a su papá cuando su papá llegue? ¿Cómo se sentirá ese pequeño al saberse responsable de toda la familia porque él era el hombre de la casa mientras su papá? Obviamente son golpes bastante duros y que posteriormente trabajarlos cuesta muchísimo y por esas cuestiones empiezan después los pensamientos suicidas, el no poder salir adelante, el no poder tener pareja, el no poder controlar el carácter, etcétera, etcétera, porque también hay muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, yo te puedo hablar de que el hecho de que le den al hombre la responsabilidad de la manutención de la familia es bastante fuerte, es muy fuerte.
¿Por qué? Porque si no hay comida, si no hay zapatos, si no hay, pues el hombre obviamente empieza a caer en un problema psicológico, emocional bastante fuerte, ¿sí? No encuentran salida cuando él se siente responsable de muchas personas. Y yo te voy a decir algo, las madres muchas veces son responsables de estar pues con los hijos, muchas veces no es el rol que deben de llevar a cabo, no. Pero es cuando se reparte esta cuestión, también es muy pesado para la mujer ser responsable de la educación o del estar con los hijos. Y es muy fuerte para un hombre hacerse cargo de 5, 4, 3 vidas en estos tiempos. Antes eran de a 12, de a 10. Si bien te iban, eran 7 o 5, ¿no? Entonces, es algo bastante complejo, bastante. Sí, y pensar también, bueno, digo, los tiempos son distintos y los contextos son completamente distintos, ¿no? Y a lo mejor hace 40 años, o no más, como 60 años, que mi papá tuvo 6 hermanos en la Ciudad de México, y que luego el papá se volvió a casar y llegaron otros 5 hermanos, ¿no? Este, el contexto era completamente distinto. Las necesidades y alcances de la vida eran completamente distintas, ¿no? O sea, ahora los niños ya no quieren jugar con pelotas, ¿no? O sea, ya Claro, es, no, ya no. quiere un celular, ¿no? Ya no Sí, es, claro. vemos TV abierta, ya es, necesitamos cable, ¿no? O sea, es más, el Sí, contexto claro. actual en el que estamos desarrollándonos en este preciso momento, la pandemia, o sea, quieres que tus hijos estudien, tienes que ponerles internet. Necesitas por lo menos ponerles una recarga de 50 pesos todos los días, ¿no? O sea, me explico, o sea, es como el contexto es completamente distinto y la carga, pienso que esta carga y, o sea, pues sí, es importante para, si es que solamente el varón es quien carga con esta parte económica de cumplir expectativas, etcétera, ¿no? Cuando, y aquí Claro. voy a hablar como de un tema que me parece personal, ¿no? O sea, cuando esta Claro. persona tiene ese contexto de cubrir esas necesidades, ¿no? Porque también habrá quienes piensen que no es tan necesario, ¿no? Y entonces, pues ir pasándola es más que suficiente, ¿no? Y por el otro Claro. lado, pues ahora pienso en las mujeres, ¿no? O sea, las mujeres que en esas épocas, justo hace unos días, les dejé a mis alumnitos de la prepa que escucharan un audiolibro que se llama Lecciones de Cocina de Rosario Castellanos. Y entonces yo les decía, ahora piensen en esas épocas, los años 40, los años 30, piénsenlo ahora, ¿no? Y entonces la verdad es que me escribieron unos textos, les pedí un texto muy cortito de 200 palabras, y me escribieron unas cosas que me impactaban sus reflexiones, ¿no? O sea, de decir, es que yo todavía veo a mi mamá que se somete a mi papá, ¿no? O es que yo veo que mi papá nada más voltea los ojos y nosotros reaccionamos, ¿no? O no sé, me explico, es como en mi contexto familiar, en mi contexto de amigos, tal vez, yo podría decir que eso ya pasó, ¿no? Pero leer estos textos que mis alumnitos escribieron, o sea, sí fue como, pues sí, en tu contexto, chava, pero hay muchos otros contextos chiquititos, pues que no Claro. están en la misma línea, ¿no? Y que esta parte de los roles y los Claro. estereotipos de género siguen marcando la vida de estas personas y limitando, más allá de marcar, Claro. limitar. Sí, sí, claro. Es bastante. Es un tema muy interesante, muy complejo. Bien mencionabas la cuestión de qué tan fuerte es que una persona pueda asumir eh, la responsabilidad económica de un hogar. Es bastante fuerte y, y yo por ahí, de hecho, me he dado cuenta que muchas veces el hombre o la persona que está a cargo de esta responsabilidad económica, porque aún todavía es, eh, deja de vivir su vida por proveer a su familia, ¿no? O sea, no la disfruta. Está más preocupado por dar, está más preocupado por sacar adelante a la familia
que por vivir con la familia, que por disfrutar a la familia. Es un tema muy, pero muy fuerte. Y bien lo mencionas, ¿no? O sea, tiene con la cuestión de pues, los estereotipos, los roles y pues todo aquello que nos va encasillando y nos va tratando de decir qué es lo que tenemos que hacer, cómo es que funcionamos, cómo es que debemos comportarnos eh, frente a la sociedad para ser aceptados. Y es que ese es el problema. O sea, el problema es que lo hacemos en función de ser aceptados, ¿no? Ujú. Y en realidad es que ya no debe de... a lo mejor también ahorita comentabas, ¿no? Que una de tus alumnas, pues no, ya no lo vivía, probablemente tú en tu contexto, pues ya no lo vives como tal, y decías, pues en algunos otros contextos chiquititos, y yo me atrevería a decirte que no, los contextos chiquititos son, ya hay unas parejas que respetan y que llevan a cabo todas las funciones en conjunto. Esos somos los chiquititos, ¿no? E incluso muchos, para poder llegar a ser parte de esas personas, tuvimos que llevar una construcción, una deconstrucción de nuestras ideas, del concepto de ser hombre, del concepto de ser mujer, para poder vivir una plena, consciente y sana emocionalmente con nuestra familia, ¿no? Con o sin la familia, porque este tipo de cuestiones, si tú las trabajas y las modificas, te ves beneficiado indiscutiblemente, tengas o no familia, las relaciones interpersonales que tienes mejoran de manera profunda, ¿no? Y pues sí, la cuestión inmersa o ha sido llevada dentro de los roles y los estereotipos. Sí, así. ¿Por qué? Porque las personas que nos los han impuesto desde pequeños han sido nuestros padres. Es nuestro primer núcleo, ¿no? Padres, abuelos, primos, tíos, vecinos, etcétera. Es todo un show. Y mira, yo te voy a dar ejemplos para dejarlo como bien claro, ¿no? Vamos a definirlo, ¿no? ¿Qué son los roles? Los roles de género son las asignaciones que nos da la sociedad de cómo nos tenemos que comportar colectivamente, ¿sí? O sea, qué roles qué tenemos, ¿no? Es decir, el rol para el hombre es el, ¿no? Para la mujer es el rol reproductivo, ¿no? Y debe de cuidar a los hijos, ¿no? Y el hombre tiene que ser rudo, ¿no? Y ese tipo de cuestiones, ¿no? O sea, son como, como roles que tiene que llevar a cabo cada uno, ¿sí? Y son asignaciones que da la sociedad, no más. No dan absolutamente no son simplemente las asignaciones que la sociedad da para el colectivo, para que tú puedas ser aceptado. Así de sencillo, ¿no? Y bueno, pues los estereotipos son creencias generalizadas, ¿no? Son creencias que la sociedad también va imponiendo dentro también del mismo colectivo para ser aceptado y para, pues sí, simplemente ser bien visto, ¿no? Y pues este tipo de cuestiones, pues también tiene que ver con, ah, pues sí, tiene que ver con la idea de imponer una superioridad del hombre hacia la mujer siempre. Pero desgraciadamente el hombre termina igual de fregado, ¿no? Perdón por la palabra, pero pues es la realidad. Termina igual de fregado, ¿no? Es decir, el estereotipo, para darte un ejemplo, es nadie, mmm, nadie entiende a las mujeres, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y para los hombres, por ejemplo, está este tema como de tienes que ser agresivo, ¿no? Y yo ahí, híjole, como que se ve hasta que me dan como que me dan cosquillas, ¿sabes por qué?
porque me da cosita, imaginarme a aquellos hombres que no les gusta la violencia, que no les gusta ser agresivos, que no les gusta defenderse incluso. Aquellos hombres que en inglés se les llama sissy boys, ¿no? O sea, que son afeminados, ¿no? Pero no necesariamente son afeminados, o sea, simplemente pues no gusta la violencia, ¿no? ¿En qué lugar quedan? Todo lo que tiene que ver con la feminidad es muy satanizado, ¿no? Es como de, ay, pues es que es medio femenino, ¿no? Es medio así. Ajá, Entonces, como, lo pienso como esas pues, ¿qué expresiones sucede? que a veces usamos de decir, tú eres como nena, ¿no? Ujú, sí. Sí, corres como nena, pegas como nena, y vaya, o sea, pues hay nenas que pegan bien duro, ¿eh? Sí, hay Sí, nenas que corren claro. súper fuerte. Apenas hacía yo una broma con mi novia, ¿no? Y le decía, este, voy a correr y nunca me vas a alcanzar. Y me dio risa cuando me dijo, inténtalo. Y yo dije, Ujú, wow, debe de correr muy rápido, ¿no? Entonces, estas creencias, y yo se lo dije no porque pensara que por el hecho de ser mujer, correr, no, 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 que corro rápido. De verdad corro muy rápido, muy rápido. Entonces, yo se lo dije por ese hecho, no por el hecho de pensar que por ser mujer va a correr más lento. No, 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 no. Pero cuando ella me retó y me dijo, inténtalo, yo dije, wow, de correr bastante fuerte. O sea, la creí capaz y sí dije, bueno, o sea, sí me alcanza, ¿no? O sea, probablemente me va a alcanzar, mejor no corro, ¿no? Pues claro. sí, entonces, son este tipo de creencias que son, te digo, también como generalizadas, en donde, pues terminamos lastimándonos ambas partes, ¿no? Porque pues ni las Sin duda. mujeres son débiles, los hombres siempre son fuertes, ¿no? Hay casos en el que las mujeres son sumamente productivas, que ganan muchísimo más dinero que los hombres, ajá, y hay hombres que son sumamente buenos educando a los hijos, sumamente buenos en la cocina y no dejan de ser hombres, ¿no? E incluso no pierden esa parte como de sentirse vigoroso o fuerte por cocinar, ¿no? O sea, no va con esa cuestión. Pero desgraciadamente que nos vamos encasillando por estas creencias y hacemos daño a la gente, ¿no? El hecho de pensar que una mujer porque se pone minifalda, pues tiene la necesidad o está queriendo provocar a alguien, ¿no? O sea, no, hay muchos otros contextos, sí, en los que puedes identificar o puedes decir en el que sí una mujer quiere provocar a alguien, y no digo que sea malo, bueno, simplemente si hay contextos, o sea, a lo mejor una chica ve a alguien que quiere ella, pues, provocar, pues, atención o provocar su deseo sexual o provocarle que simplemente se acerque a ella para tener algún tipo de interacción. Y hay muchas cuestiones en las que puedes identificar que sí quiere hacer eso, ¿no? Pero el hecho de simplemente ponerte un vestido, pues no quiere decir eso, ¿no? También el hecho de que una mujer use siempre pantalón no quiere decir que sea lesbiana ni que sea poco sexy, ¿no? O sea, es cuestión de creencias que yo creo que son absurdas, que yo creo que ya son obsoletas. Para personas que lo siguen replicando ocasionan muchísimo daño a ellos mismos, a su descendencia y a los que tienes cerca, ¿no? Es algo bastante, híjole, Totalmente. pues duro en definitiva, sí, bastante duro. Ujú. Eh, Fíjate que um, cuando un hombre decide romper también con estos estereotipos y estos roles, también es muy satanizado, ¿no? Muchas veces hasta en su familia no es bien visto o bien aceptado, ¿no? A mí me ha tocado de repente, a mí me gusta cocinar, no soy muy bueno, ¿verdad? Pero me gusta cocinar. Hago el intento y lo hago con mucho amor y con cariño y cocino para las personas que yo quiero, que yo siento cercanas a mí, ¿no?
Pero me ha tocado que se mofan de mí porque yo cocino, que se mofan de mí porque yo le cocino a mi novia, que le cocino a mis hijos, porque amigos, porque le cocino a veces a mis sobrinos, etcétera, etcétera. Y de repente me dicen, ya andas de gay, ¿no? Como si gay también fuera una ofensa, ¿no? O sea, pues no, no es Claro. una ofensa, o sea, no es como, no, o sea, es algo también absolutamente normal, ¿no? O sea, que no tiene ningún contexto ofensivo, ¿no? Pero tienen esas ideas, ¿no? Y no eres bien visto. De repente por ahí me dicen, pues te faltan productos de gallina, ¿no? O sea, cuando me ven cocinando me dicen, pues es que no debes de estar cocinando. La que debería de estar cocinando es la mujer, ¿no? Y etcétera. Entonces, eso es bastante complejo. Se tiene que ir dando a cabo poco a poco el cambio de las ideas, de los estereotipos, de los roles, porque creo que en esta actualidad ya son obsoletos y por mucha de la juventud termina estando de acuerdo con sus padres o con sus abuelos y generalmente pues es porque pues todo va cambiando, ¿no? Se va modificando y hay una evolución y un avance y tenemos que adaptarnos. Ujú. Vaya, es como la costumbre, ¿no? Justamente esto que nos rige a nivel cultural, ¿no? Que es la costumbre, porque siempre se ha hecho así y porque Ujú. eso es lo que vemos de manera natural, a lo mejor que sucede en nuestro entorno y pues es lo que reproducimos, ¿no? Ujú. Pero ahora, por ejemplo, que ya pues que ya están estos temas en la mesa, ¿no? Y que ya sabemos que un carácter fuerte no es alguien que grita y que golpea en la mesa y patea cosas, ¿no? Por el contrario, ahora pensamos que en un carácter fuerte y empezamos a conceptualizar un carácter fuerte como alguien que tiene templanza, o sea, es totalmente lo opuesto, ¿no? O sea, alguien que tiene la templanza suficiente para no arrebatarse en el momento y para poder, o sea, reaccionar de una manera, pues vaya, que no me lastimes, que no ofendas, ¿no? O sea, ahora empezamos a conceptualizar de una manera distinta estos temas, pero si ya estamos dentro de un contexto como este, y dentro de un contexto como este, en donde todavía existen marcados los roles de género y el sexo y todas estas conceptualizaciones, ¿por dónde empezamos, César? O sea, ¿por dónde ¿cuál es el punto de partida? O sea, si ya tienes la conciencia o la idea o la cosquillita de decir, es que este no es mi rol, este no es o sea, lo que yo no estoy de acuerdo con lo que me impone la sociedad, como ser ama de casa y cocinar, como esta historia de lecciones de cocina, ¿no? De que se me quema la carne, no me sale la sopa, ¿no? O sea, ¿por dónde empiezas? ¿Qué haces? Sí, claro. Mira, como te había mencionado, ¿no? El género es cambiante con el tiempo y de cultura a cultura. Eh, una filósofa contemporánea se llama. Ella dice que el género es performativo y yo le creo que es performativo. ¿Por qué? Porque el género va formando a la persona y, y va creciendo, va modificándose poco a poco, no es solamente algo establecido y que no tiene cambios, es performativo, también te va haciendo a ti conforme tus vivencias, conforme tus creencias, conforme lo que tú decides que está bien, está mal para ti como persona. Y esta misma filósofa, eh, y obviamente feminista, este, ella acuña una teoría, que es la teoría queer. Y híjole, aquí estamos también entrando a unos temas bastantes los. Y para resumirlo en pocas palabras, ella dice que el género no debería ni siquiera existir. Ujú. Es muy controversial lo que dice, pero yo estoy de acuerdo con ella. ¿Por qué? Porque el género encasilla,
género está formado por roles, estereotipos y llevan a la discriminación, siempre. Siempre. Porque tú cuando ves a una persona, no lleva a cabo tu rol con el género que tú le estás imponiendo desde fuera, ya lo estás discriminando, ¿no? O sea, te le quedas viendo de una manera rara, ¿no? No sé si te ha pasado que de repente ves a una chica que va vestida de una manera bastante masculina y como que de repente alguien quiere ver si es hombre o es Voltea a su mujer regreso. y como que le ponen mucha atención, ¿no? Y como que dicen, ay caray, quiero ver, ¿no? Pero muchas veces ni siquiera lo hacen para saber si es hombre o si es mujer. Lo hacen simplemente porque en ese momento, pues quieren saber si pueden lanzar algún tipo de insulto o algún tipo de juicio hacia esa persona, ¿no? Muchas veces lo hacen así. ¿Por qué? Porque, pues, si eres mujer, entonces regularmente la sociedad lo único que acepta es que tengas tu cabello largo, que uses maquillaje, que te vistas, pues, con vestido, que uses brasier, etcétera, etcétera, ¿no? Y si eres hombre, pues regularmente lo que la sociedad acepta es que traigas tu cabello corto, que uses pantalón, mil cosas, ¿no? Entonces, yo creo que este tipo de género, poner el concepto de género, imponer de género, hay esto por lo que hay, vino a fracturar muchísimo a la sociedad. Anteriormente, pues no había el concepto de género y pues hay muchísimas sociedades en donde todo estaba al revés. Es decir, por ejemplo, en la época de los vikingos, época de los romanos, hubo muchas modificaciones, ¿no? En la época de los germanos, la conquista de Roma hacia la Germania antigua, bueno, lo que ahora es Alemania, se fueron modificando cosas, como por ejemplo, usaban siempre su cabello largo. Siempre. Para ellos era no un distintivo ser hombre o ser mujer, simplemente de ser sano, de estar sano. El tener una cabellera larga y sedosa y brillosa, obviamente era signo de que eras un hombre sano. Ajá. Y obviamente, pues las mujeres podían observarte como un buen espécimen, ¿no? O un buen ejemplar para la reproducción, ¿no? O sea, así, para la reproducción. Pero este tema de los romanos empieza a involucrar, ya cuando conquistan a los alemanes, bueno, a los germanos en ese entonces, y al resto de todas las ciudades y reinos que conquistaron, les impusieron el corte de cabello raso, o sea, de hecho así, raso completamente, ¿no? Y esto solamente era por dos cuestiones. La primera, sus soldados estaban corte así pequeñito. César. Porque era la manera de volverlos sumisos. Uh-huh. Se veían y dos, porque pues era obviamente una guerra, no podían tomar por el y ser asesinados, ¿no? Y obviamente cuando se empiezan a dar este tipo en Germania, dime, ¿sí? No, es que de pronto te perdí, pero entonces, ya regresaste. Cuando a todas las demás está como desfasado un poco esta cuestión. Entonces, sí hubo como esta cuestión de dominación psicológica, ¿no? Y por otro lado está la cuestión de los escoceses, en donde ellos siempre se vestían con faldas, ¿no? Y eso no los hacía afectar. Entonces, es como este ping-pong, ¿no? Es este ping-pong en donde pues solo son creencias absurdas por parte de una cultura u otra, porque en realidad ni tener, ni quitar, ni poner te hace más o menos. Entonces, bueno, volviendo a esta cuestión de la teoría queer, precisamente yo creo que no deberían de existir géneros.
Solo debería de existir las personas del mundo o los seres humanos. Punto. No hombres, no mujeres. Yo creo que eso nos ayudaría bastante porque pues hay personas, también incluso hay intergéneros, ¿eh? Híjole, es todo un show. En la cuestión de la identidad de género, bueno, los intergéneros son precisamente una mezcla de, pues, de cómo te sientes y cómo quieres expresarte. De hecho, se le llama, y híjole, eso también es un tema legal bastante profundo, se le llama identidad de género. Dentro de esta identidad de género, precisamente, se tocan los géneros, en donde muchas personas expresan su tiro, o sea, más bien, lo que exigen es que se respete la manera en la que, cómo ellos se sienten en su interior y quieren expresarlo hacia el exterior. Para muchos puede pasar o puede ser absurdo, ¿eh? Para muchos puede ser absurdo. Y yo te voy a poner un ejemplo, ¿no? Es decir, y es que sí es ambiguo y un poquito peligroso en algunas cuestiones, por eso la cuestión de la legislación es muy, muy dura. Te voy a poner el ejemplo. Es, por ejemplo, una persona que tiene sexo de hombre, ¿sí? Tiene pene, pero que se siente como mujer, pero que quiere vestirse como la mezcla de los dos. ¿Sí me explico? O sea, ni como hombre ni como mujer. Esa es una identidad. La otra está, es que hay una infinidad, o sea, hay tantas identidades como estas. Y es que hay muchísimas mezclas, ¿no? También está esta cuestión en donde pues tienes la sexualidad de XXY, ¿no? Que tienes a lo mejor los dos aparatos productivos tanto de hombre como de mujer, pero tú decides ser un día hombre y otro día ser mujer. Y tú le das una definición a esa manera de identificarte, ¿no? Y tú dices, no, pues no soy ni hombre, ni soy mujer, soy las dos los días que yo quiero, ¿no? Entonces es raro, o sea, para muchas personas es raro comprenderlo, es raro aceptarlo, es muy complicado asimilarlo, pero en realidad tiene que ver simplemente con que las personas sean felices y se expresen de manera ellos mismos, se cómodos para sentirse bien consigo mismos, con nadie más, consigo mismos. Entonces, esta cuestión tiene un punto bastante álgido en la legislación. Te voy a decir por qué. Porque hay algunos que realmente pueden hacer daño a personas que no son conscientes de, de su misma vida. O responsables aún de su misma vida. Te voy a poner ejemplo de los pedófilos, ¿no? Los pedófilos en algún punto empezaron a luchar porque su preferencia sexual fuera aceptada dentro de la comunidad LGTBI, etcétera, etcétera, como una orientación sexual, ¿no? Y también como un género. Entonces, si se aprueban todos los géneros, obviamente va a haber gente que sí va a salir lastimada, porque pues un niño de 8 años, de 9 años, de 12 años, pues muchas veces no son lo que quieren, ¿no? Y están experimentando y están aprendiendo con lo que pueden. Entonces, si llega una persona con el pretexto de que es legal hacer este tipo de cosas, pues obviamente, híjole, va a acabar en un caos, ¿no? Esto obviamente tampoco exime el resto de los géneros, que el resto de los géneros puedan hacer daño, sí pueden hacer daño, pero creo que el permitir este tipo de fallas o de vicios o de lagunas dentro de la legislación acerca de estas cuestiones, pues debe ser muy bien atendida, bastante bien atendida. Pretendo yo, obviamente, acercar estos tipos de temas precisamente para que la gente se vaya informando, para que la gente vaya aprendiendo, vaya entendiendo que es más bonito y es más sano vivir simplemente
eh, viendo a la gente y a las personas como eso, gente y como personas, no como hombre, como sexual, no como mujer, no como lesbiana, no como transvesti, no como etcétera, etcétera. Aquí la idea es ser feliz, aquí la idea es venir a disfrutar de la vida. Las personas, ¿qué puede ser bueno o qué malo? Tú lo de siempre, tú te defines. Claro, ¿Qué es lo es que a como ti te siempre hay pudiera permitir? niveles de moralidad distintos, niveles de personalidades distintos, ¿no? Y vaya, es simplemente una forma de expresión distinta, ¿no? Lo concibo como son formas de expresar distintas lo que eres, ¿no? Y es más, es am, algo tan natural como cuando alguien que se identifica como mujer y crece pensando que es mujer y yo, por ejemplo, me veo y me veo como una mujer y me veo como algo femenino, ¿no? Y en mi rol, yo no me concibo cocinando porque soy muy mala, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no? Y eso es algo natural para mí, ¿no? Y seguramente habrá cosas Claro, que desde otros puntos de vista no lo conciban como naturales, ¿no? Siempre es como y el tema que hablabas de los pedófilos me hace pensar en esta parte de transgredir los límites, ¿no? Hasta dónde concebimos un límite que puede ser, es que no sé si ocupar la palabra adecuado o viable o no sé qué palabra ocupar, porque me parece que es un tema como muy sensible, ¿no? O sea, vaya, entre adultos, pues eres adulto y sabes a lo que le tiras, ¿no? Ya intervenir como en el tema de hablar de niños, digo, eso es como un tema completamente aparte, ¿no? Eh, pero a claro. dónde encuentras esos límites? A dónde ves ese límite? ¿Cómo lo identificas? O sea, porque me imagino que es súper delgadita la raya, ¿no? Pegadita a la raya. Los siempre están en donde comienza la libertad del otro y en donde termina la tuya, en donde puedes lastimar a otras personas, ¿no? En donde estás agrediendo o más bien violentando a otras personas de manera dolosa, ¿no? Porque, pues bueno, hay bastantes prácticas, pues obviamente, pues es el gusto de cada quien, ¿no? Pero si tú no permites, si la persona no permite que transgredan esas cuestiones físicas, emocionales, eh, pues sí, de que alguien lo pueda maltratar simplemente porque dices que así le gusta mal, ¿no? Y eso aplica para todos, para todas las personas, no nada más para un género en particular. Eh, y de hecho me salió un poquito del tema, ahorita regresando a lo que me habías dicho, cómo una persona puede empezar a identificarse o qué pasos puede dar. Y te pido una disculpa, se me fue. No te Y es preocupes. bien sencillo. Primero sí debes de, o sea, las personas se identifican, o sea, sienten desde muy dentro de su persona. Algunos lo mencionan en su mente, otros lo mencionan que es en sus en sus intestinos, otros en el corazón, etcétera, etcétera, porque pues cada quien siente en donde quiere o en donde puede sentir, ¿no? Entonces, es el sentir de que tú no encajas con, con el género que te están imponiendo, ¿no? De que tú no encajas con los estereotipos o los roles, no te gustan, te cuesta trabajo, no te identificas con eso. Uh-huh. Ahí entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Pues determinar qué es lo que te gusta, ¿no? En algún punto que crees que te va a comentar, mi niña tiene 11 años y hace un año precisamente tenía la duda y me dice, eh, este, ¿cómo puedo saber si soy lesbiana? Y yo dije, ok, muy sencillo, hija, de verdad es muy sencillo. Eh, ¿Qué es lo que sientes tú cuando ves a una niña? ¿Qué sientes? Y me dice, no, es que no te entiendo, güey. O sea, sientes admiración, sientes atracción, sientes ganas de estar con ella, quieres jugar, quieres darle una caricia. ¿Qué es lo que sientes? Y me dice, pues me siento cómoda,
me siento con niñas, me siento bien, compartiendo con ellas espacio. Sí me gusta hacerles cariños, pero me gusta también que me hagan cariños, así como mi mami me los hace. Dije, ok, perfecto, ese es un tipo de cariño que obviamente no tiene ninguna connotación sexual, ¿no? Que lo haces por una persona que pues sientes algún tipo pues sí, de emoción, de cariño hacia ella, ¿no? Entonces, y le dije la otra, le dije, bueno, ¿y qué es lo que sientes tú cuando ves a Jason Momoa, ¿no? ¿O qué es lo que sientes cuando ves a Carlitos en la escuela? ¿Qué es lo que sientes tú cuando ves a tal de tu fraccionamiento, ¿no? O sea, ¿qué es lo que sientes? Inmediatamente por ahí ella le gusta un personaje de Umbrella Academy, esta serie, No se me llama digas, Five, no número sé su nombre 5. Ajá, sí. real. Este, entonces, pues no sé su nombre de verdad, pero sí, me dice, ay, no, pues es que cuando veo a número 5, ay, yo siento bien bonito. Le dije, hija, ahí está tu respuesta, no eres lesbiana, ¿ok? ¿Te gustan los hombres? No pasa nada. Dice, lo que pasa es que hay amigas que van a platicar acerca de que son lesbianas, de casarse ellas, etcétera, etcétera. Entonces yo dije, ok, está bien, mira, hija, es algo que tú sientes. Y si a ti no te nace, si a ti no te llama la atención, no tienes por qué ir más allá. Si ellas tienen la necesidad de explorar su sexualidad o sus emociones, pues está bien, digo, a lo mejor se me hace una temprana edad, pero bueno, ya es cuestión de la educación que cada uno le da a sus hijos, ¿no? Entonces, es de verdad esa parte, o sea, ¿cómo te sientes tú atraído o atraída hacia otro sexo, hacia otro género? Porque incluso la atracción, y no me dejarás mentir, muchas veces no es sexual. O sea, muchas veces tú quieres estar con una persona y dices, no es que me venga el pensamiento de, híjole, ¿no? Bueno está ese muchacho, ¿no? Muchas veces la atracción es intelectual, otras veces es emocional y otras veces es la mezcla de muchos de esos, ¿no? Entonces, precisamente en eso se basa también los intergéneros y la identidad de género, ¿no? Entonces, lo que tienen que hacer es simplemente escucharse, saber qué es lo que no están dispuestos a hacer porque no lo aceptan, porque no les gusta, porque no va con ellos. Empezar a fijarse en lo que va, en lo que quieren, en lo que les gusta y hacerlo. Y es tan fácil como escoger el género de música o el tipo de música, estilo de música que a ti te guste. Así, como eso. Obvio, el entorno que se da en esas cosas, en ese contexto, híjole, es bastante duro porque muchas veces las familias no lo aceptan, muchas las familias no los apoyan, muchas las familias son los primeros en satanizarlos y en pues prácticamente sentir pues basura, ¿no? O sea, los hacen sentir raros o de una manera así. Entonces, un proceso, tienen que ser pacientes, tienen que entender que los familiares tienen un proceso también, que no, probablemente no los van a aceptar de la noche a la mañana, pero pues ellos tienen que seguir con el ideal y con lo que los haga felices, porque yo creo que a este mundo venimos a ser felices, no a cumplir con las expectativas de otras personas. Y eso va pues obviamente para todas las personas del mundo, ¿no? Para todas las personas, tanto hombres como mujeres. Eh, y así como le hace daño a la mujer que un hombre sea machista, al hombre le hace daño también ser machista, porque se ponen muchísimas responsabilidades y muchas cuestiones que bien pueden compartirse y llevar una vida relajada y más divertida, mucho más sana, si lo hacen en conjunto, ¿no? Entonces, sí creo que no debe de existir el género. Creo que las personas que tienen ese tipo de cuestiones no es un problema, para mí lo veo como un problema. Yo lo veo simplemente como una forma de ser y que muchas personas aún no entendemos o no entienden, ¿no? Entonces, simplemente tienen que luchar o ser lo que ellos creen que es lo que los va a hacer felices y tan, no nada, ¿no? O sea, sí se van a enfrentar a muchos problemas, a muchas trabas,
por parte tanto de la sociedad como del Estado, como de las instituciones, como de su familia, como de etcétera, etcétera. Incluso para encontrar pareja también muchas veces es complicado, ¿no? Eh, pero bueno, eso es lo que yo recomiendo que puedan hacer y y apoyo a la teoría de Judith Butler de género de existir, realmente debería de haber personas y tantas, ¿no? Y formas de ser diversas y distintas, nada más. Y a los que estamos del otro lado, César, a los que estamos como no en el proceso de aceptación, porque me queda claro que nosotros no tenemos que aceptar absolutamente nada, las cosas son como son y punto. Lo que tendríamos que aprender es como aprender a convivir con esto y a darnos cuenta que es algo natural en el mundo. Y como tú lo dices, darnos cuenta que no hablamos de un título, sino que somos seres humanos, o sea, somos básicamente la misma especie, ¿no? Entonces, ¿por dónde? ¿Qué hacemos los que estamos del otro lado? De pronto cuando yo empezaba a escuchar, me acuerdo en la preparatoria, incluso en la secundaria, pero más evidente en la preparatoria, por ejemplo, tener como compañeros que se expresaban abiertamente, o sea, que eran homosexuales, ya sea chicos o chicas, ¿no? Para mí todavía me generaba impacto, ¿no? Yo decía, órale, qué raro, ¿no? O no sé, algo diferente, algo que yo no concebía, o sea, porque no lo había vivido tan de cerca, ¿no? O sea, de este lado, ¿cómo empezamos a adaptarnos a que esto pues, está ahí y va a seguir estando, ¿no? O sea, que antes se escondía y eso era lo Claro, normal, pero pues es algo natural y está y va a seguir estando ahí. claro, claro. De hecho, que debemos partir por algo bien importante y es aceptar que la naturaleza biológica que tengamos no define nuestro rumbo. Y dice Simone de Beauvoir, una feminista francesa, por ahí de los años de la Revolución, un poco más para acá, este, dice que la naturaleza no es... y esa frase me gusta muchísimo. Si la empiezas a entender, lo que les recomiendo yo a las personas que están del otro lado, que tienen como esa cuestión de tener un conocido, un familiar o alguien que está dentro de esta cuestión de tener una identidad diferente a la que es aceptada, pues es que entiendan esa, ¿no? De que la naturaleza no tiene, no por el hecho de ser mujer u hombre sexualmente, biológicamente, tenemos que cumplir con un estereotipo y roles que la sociedad indica, no tenemos que hacerlo. Hay que acercarse a terapeutas fundamentalmente, no debemos de juzgarlos. Yo en algún momento se los platiqué a algunos amigos jóvenes, ¿no? Y les dije, mira, a mí no me importa en realidad cómo te consideres, si gay, si lesbiana, si lo que tú quieras y mandes, a mí no me importa. Eh, pero lo que me importa es cómo te comportas, qué eres tú para mí. O sea, las personas que estamos del otro lado debemos de valorar a aquellos que son nuestros conocidos o familiares, debemos de valorarlos por los aportan a nuestra vida como lo hicieras como cualquier otra persona, como cualquier otra persona, así de sencillo. ¿Por qué? Porque tanto te puede hacer daño y ser mala persona un heterosexual, como un bisexual, como una lesbiana, como un homosexual, etcétera. Por ejemplo, ¿no? Si en algún momento alguien tiene un hijo que es gay y está dentro de este conflicto, él, porque la otra persona no tiene ningún conflicto, si está en este conflicto, pues debe de entender que es su hijo, ni siquiera de ponerle género ni sexo, simple decir
simplemente decir, es sangre de mi sangre y carne de mi carne, y por ese simple hecho y sentido debe de tener todo mi apoyo, ¿sí? Y claro. toda mi, todo mi amor, mi cariño, mi apoyo, etcétera, etcétera, todo lo que conlleva el ser padre, ¿no? Hay un caso que a mí me da, me da ternura, pero es un caso bastante duro, el monstruo de Toluca, no sé si te acuerdas, Sí, que fue en el año 2019. Ujú. Este hombre que asesinó a varias mujeres y que posteriormente fue capturado, un mes después fue capturado, él se declaró culpable y confesó muchos otros casos, otros asesinatos. Este, en la última llamada que le hace a su madre, esto es bastante fuerte, él le dice a su mamá, mamá, todo esto yo me lo busqué. La verdad, todo lo que dicen, todo lo que sale en el video que yo dije, que te pasaron, es verdad. O sea, es verdad, y esto que está pasando me lo merezco, pero no hay falla. Pues no tienes que venir a verme, es por qué querer, porque le dijo, hijo, esto te quiero. Y dice, no manches, y mamá, casi se le salen las lágrimas y le dice, todavía me dices que me quieres, ¿no? Y ella, sí, hijo, hayas hecho lo que hayas hecho, yo te amo, te quiero, eres mi hijo y siempre te voy a apoyar, hayas hecho lo que hayas hecho. ¿Sí? Obviamente, no aplaude lo que hizo, ¿no? No se lo aplaude, pero prácticamente le está diciendo, pues yo te voy a ir a ver, yo te voy a llevar lo que necesites porque eres mi hijo, ¿no? Entonces, yo creo que si alguien tiene la capacidad de amar a su hijo, habiendo cometido estas cosas tan atroces, ¿por qué no bajarle un poco a nuestro ego y a nuestro orgullo? Y ya sabes, callar las voces del qué dirán claro. y amar a tu hijo por el simple hecho de esto. El simple hecho de que es tu hijo, no importa lo que digan, no importa lo que hagan, no importa lo que le guste, no importa lo que se dedique. Obviamente los padres siempre les damos una dirección a los hijos y lo que yo creo, fielmente creo, que los únicos que pueden juzgarnos son nuestros hijos. Y yo siempre he dicho que los errores de mis hijos son mis errores como padre. Entonces, tenemos obviamente que pedir ayuda, tenemos que ir con el psicólogo, tenemos que aceptar su situación, no verlos como personas extrañas, sino como sangre de nuestra sangre, algo que es parte de nosotros, que es una extensión de nosotros. Ajá. Conseguir ayuda, caer en el escucha de los dimes que la sociedad o los vecinos o la familia puedan decir, porque al final ellos no son parte fundamental de tu familia, ¿no? Tu hijo sí. Entonces, siempre es solicitar ayuda, ir a terapia, primero es terapia individual y posteriormente son terapias en conjunto, hacer lecturas acerca de la comunidad gay y etcétera, etcétera, y anexas, informarse y pues de construir esas ideas machistas y patriarcales que tenemos, ¿no? Eso es lo que tenemos que hacer. Darle atención profunda, primeramente lo emocional. Eso es fundamental. Si te lo guardas, si te lo quedas, lo único que se va a generar son conflictos entre tú y tu hijo o hija conocido, y nunca se van a solucionar y se van a ir agravando, ¿no? El silencio es bastante duro. Fíjate que me quedo con esta idea y vuelvo al principio cuando nos hablabas de cómo concebían estas culturas a las personas, ¿no? Y dejar de mirar la parte física y trascender al alma, ¿no? Y pienso que este ejemplo que pones del monstruo de Toluca eh, me queda clarísimo, o sea, es tanto el amor o tanta esta expresión de afecto, de amor que tiene la mamá hacia él, de dejar de mirar lo que él hizo, ¿no? Lo que él es es que no sé cómo decirlo, como en lo que trascendió su violencia,
o sea, todos los límites que trascendió sus acciones, vaya, y mirarlo más allá de eso, ¿no? Y mirarlo pues como la persona, como su hijo, como un ser, como el alma que ella en algún momento creció o que ella en algún momento vio o que ella en algún momento, ¿no? Y me quedo con esa idea de mirar más allá de lo físico, ¿ves? Trascender hacia el alma, hacia pues hacia lo que tenemos adentro y acá, ¿no? O sea, lo intelectual, no sé si decir el sentir, los sentimientos o estas cosas, pero el pensamiento, vaya, ¿no? No quedarte como con esta parte de lo físico. Me gusta esa idea y me gustó mucho que esta historia regresó otra vez como al inicio donde platicamos esta parte de las culturas, ¿no? Pues me hace mucho sentido con las cosas que he pensado, que hasta ahora he tenido la oportunidad de vivir. Y la verdad es que también pienso que es un privilegio, ¿no? Yo siempre lo digo, o sea, ha sido un privilegio que tú y yo tengamos la oportunidad de mirar este mundo de esa forma, ¿no? Y ese privilegio nos toca aprovecharlo y replicarlo, ¿no? Yo te agradezco muchísimo, César, la oportunidad de haber participado contigo en esta charla, de poder aclarar mis dudas, de poder expresarte y compartir mis ideas que estuve trabajando por el tema y pues igual por igual agradecer a Claudia Garrido de CECIP la invitación para estar contigo esta noche, ¿no? Claro, no, al contrario, muchas gracias. Para mí es un honor, es un placer estar contigo. Y espero que muchas de estas, siempre este tipo de conocimientos deben de compartirse, deben de buscarse los medios para que se aminoren las dolencias emocionales que tiene nuestra sociedad. Siempre debe buscar lo más sano para todas las personas. Pues yo los invito a todos los amigos y las amigas que nos siguen en CIME y en CECIP, pues que obviamente nos acompañen, nos apoyen compartiendo nuestro material. Apenas vamos empezando con la página. Este es un proyecto que ya lleva pues un ratito, pero obviamente con la cuestión de la pandemia tuvimos que cerrar las puertas como tal. Pero podemos seguir dando atención. Estamos teniendo una respuesta, con la página estamos teniendo una respuesta bastante buena. Y yo creo que en algún momento vamos a empezar a solicitar también un poco más de apoyo de algunos terapeutas conocidos, antropólogos y sociólogos que podamos tener para atender este tipo de cuestiones. Les pido que compartan, que nos regalen un like, que pidan que den un like a nuestra página. Recuerden que todo lo que nosotros compartimos y la información que mostramos dentro de esta página es totalmente gratuita, no tenemos ningún fin de lucro y es simplemente con el fin de apoyar a nuestra sociedad y esperar tener un impacto positivo que nuestro entorno pues tenga una vida más y feliz, ¿no? Entonces, te agradezco muchísimo, Orne. Un placer, gusto. Prácticamente inauguraste nuestra página de Ceredime con este tipo de videos. Ya los habíamos hecho anteriormente en otros espacios como invitados. En esta ocasión estoy realmente muy agradecido. Y pues bueno, nada, les mando un saludo a todos y a todas. Les agradezco haber estado con nosotros, les agradezco sus comentarios. Y pues bueno, nos vemos, como siempre, recuerden, el 25 de cada mes vamos a estar subiendo distintos temas, vamos a crear los eventos y ojalá que nos puedan acompañar. Muchísimas gracias, Orne. Que tengas una excelente noche, excelente día. Pues estamos. Cuídate muchísimo, gracias. Cuídate mucho, César. Bye. Bye. Gracias.